Estimados participantes, tengan ustedes una buena noche. Mi nombre es María Elena Gilapa Quispe, secretaria arbitral de la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAT. Esta noche estaré a cargo nuevamente de moderar el presente módulo. Quiero darles la bienvenida a la continuación de este segundo módulo, que es Gestión de Riesgos de Contrataciones, del curso denominado Contrataciones con el Estado y Gestión de Riesgos. De nuestro programa anual Formación Académica 2024, organizado por la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas, ACNAT, conjuntamente con sus coorganizadores, quienes son el Ilustre Colegio de Abogados de Puno y el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno, a quienes hacemos llegar nuevamente nuestro agradecimiento especial. Señores participantes, previo al inicio de este curso, quiero comentarles que el link de acceso para registrar su asistencia será enviada en el transcurso del presente curso, mediante el chat, por lo que se les recomienda estar atentos, por favor. Y bueno, como ya estoy de conocimiento vuestro, el chat del presente curso está habilitado. Ustedes puedan hacer sus preguntas y nuestra expositora de esta noche pueda absolverlas. Y de igual forma, ¿no? De que la ingeniera pueda hacer las preguntas y ustedes puedan responder levantando su manito o escribiendo la respuesta en el chat. Asimismo, pueden alzar su mano en caso de que quieran ustedes interactuar directamente con la ingeniera. Pueden alzar su mano y participar. Bueno, sin más, quiero dar la bienvenida nuevamente esta noche a nuestra ponente, la ingeniera Fanny Chirinos Pareja. Ingeniera, buena noche. Le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio al presente curso esta noche. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con la exposición del día de ayer, que es gestión de riesgos de la contratación pública. Para ello, no se ve bien la cámara, pero bueno, vamos a arreglar. Ok. Para ello voy a proyectar las PPTs de la continuidad de la exposición del día de ayer, que se les había pedido a ustedes también que puedan pensar en acciones de mitigación para los riesgos identificados. Pero vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado hablando el día de ayer, ¿no? ¿En qué consiste la gestión de riesgos? A ver, ok. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, ingeniera, podemos visualizar Ya, sus diapositivas. ok, perfecto. Vamos a dar un repaso a la gestión de riesgos en la contratación pública, ¿ok? Si tienen alguna consulta, ya se les ha indicado. También, por favor, María Elena, si es que pudieras, en el chat, pudieras poner el link que hemos preparado en un formulario para que ustedes puedan proponer algunas acciones de mitigación. Una acción de mitigación nada más, una acción de mitigación por cada riesgo. Ya, lo va a poner en el chat. Pero vamos a hacer un repaso a la gestión de riesgos en la contratación pública. Ok, para recordar que todo proceso de contratación pública tiene 3 fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases de una contratación pública? Las actuaciones preparatorias, la fase de selección y ejecución de contrato, ¿no? Las actuaciones preparatorias comprende desde la programación de bienes y servicios y de repente esto, antes todavía cuando formulamos el presupuesto, ¿no? Luego programamos nuestras contrataciones de bienes, servicios u obras. Posteriormente formulamos nuestro requerimiento. Luego de ello determinamos el valor estimado, la pluralidad de postores, pluralidad de marcas y todo eso corresponde a la indagación de mercado. Después de ello, solicitamos nuestra certificación de crédito presupuestal o la previsión presupuestal según corresponda. Posteriormente, elaboramos la solicitud de aprobar el expediente de contratación. Designamos comité de selección si corresponde, ojo, solo para licitación pública, concurso público, y elaboramos el proyecto de bases, solicitamos la aprobación de bases. Hasta allí corresponden las actuaciones preparatorias. ¿Puede haber riesgos en estas actuaciones preparatorias? Sí. Hemos identificado ya algunos riesgos que lo vamos a ver como resumen. ¿Cuáles son los riesgos más recurrentes? Ahora, seguimos en la fase de selección. ¿Desde qué parte inicia la fase de selección? Desde que convocamos. ¿Dónde? En la plataforma del SEACE. Convocamos, se registran los proveedores, ¿no? Cuando se registran se llaman participantes, ¿no? Cuando presentan su oferta se llaman postores y cuando firman contrato se llama contratista.
Entonces, en la fase de selección inicia con la convocatoria, el registro de participantes, la elaboración de consultas y observaciones por parte de los participantes. Ojo, esto solo a través de la plataforma del SEACE. Luego está la absolución de consultas y observaciones y el mismo día se realiza la integración de bases, ¿no? Y posteriormente la presentación de ofertas, la calificación y evaluación y el otorgamiento de la buena pro, el consentimiento de la buena pro, ¿no? Para concursos públicos y licitación pública, la elevación de consultas y observaciones si lo solicitan los participantes. Ahí culminaría la fase de selección. Consentimos la buena pro y nos vamos a la etapa de ejecución contractual, que inicia ahí elaborar o inicia con el perfeccionamiento de contrato, ¿no? Se perfecciona el contrato, pues, y ejecuta la prestación, sea de bienes, sea de servicios, o puede existir algún tipo de modificación al contrato durante el plazo de vigencia de este contrato. Esas son las tres fases. ¿Va a haber riesgos durante estas fases? Sí, sí va a haber riesgos. A ver, ¿en qué consiste un riesgo de la contratación pública? Consiste en la posibilidad que se produzca un evento que impida el cumplimiento de los objetivos de las entidades públicas dentro del marco del proceso de contrataciones de bienes, servicios y obras, ¿no? Que afecten la atención oportuna de las necesidades y servicios públicos. Ahora, regresando acá a las fases de la contratación pública. Las actuaciones preparatorias, ya habíamos visto cuáles son las etapas, ¿no? No están definidas con plazos dentro del marco de la normativa de contrataciones. O sea, no hay plazos. No nos dicen, en 2 días se realiza su indagación de mercado, en 1 día apruebas tu expediente de contratación, en 1 día emites la certificación presupuestal. No. ¿En qué se basa esto? Bueno, en la gestión administrativa de cada entidad, ¿no? Hay muchas entidades que utilizan formatos o dan mayor celeridad a los trámites para procedimiento de selección. Bueno, ya depende en realidad de la gestión, cómo agilice o dé celeridad a esta tramitación de documentos. En la fase de selección sí tenemos plazos. Hay plazos establecidos para una adjudicación simplificada, para una subasta inversa, para el concurso público, para la licitación pública. Sí tenemos plazos establecidos, ¿no? Entonces, se contabiliza, ojo, en días hábiles. Recuerden, en días hábiles. Y la ejecución contractual, ¿cómo se contabiliza? En días calendarios, en días calendario. Excepto si es que hay algún tipo de condición, ¿no? Que no permitan la contabilidad del plazo en día calendario. Como regla general, la contabilidad del plazo de ejecución contractual es en día calendario. Ok, entonces, para las actuaciones preparatorias no tenemos plazos, se contabiliza en días hábiles, bueno, va a depender de la gestión administrativa de cada entidad. La fase de selección sí tiene plazos y se contabiliza en días hábiles. Y la ejecución contractual en días calendario. Ok. Ahora, ¿cuál es el marco normativo para la gestión de riesgos en la contratación pública? Es un tema nuevo, ¿no? Ya les había comentado, es algo que está realizando como manera piloto la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, conjuntamente con USAID, que es un ente cooperante, para poder gestionar o implementar en algunos gobiernos regionales la gestión de riesgos. No todos los gobiernos regionales están con este plan piloto, pero a partir de la aprobación de la nueva ley y su reglamento, o de la entrada en vigencia de la nueva ley y su reglamento de contrataciones del Estado, sí está establecido la obligatoriedad de que todas las entidades públicas gestionen sus riesgos. Aquellas entidades públicas que de repente no saben, no se capacitaron respecto a la gestión de riesgos, se les va a hacer algo más complicado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los funcionarios? ¿Quiénes son los funcionarios? ¿Quiénes son los funcionarios relacionados en la gestión de las contrataciones? El titular de la entidad, ¿no es cierto? Es la máxima autoridad ejecutiva. El área usuaria es la dependencia cuya necesidad se pretende ser atendida con determinada contratación, dada su especialidad o funciones, ¿no? ¿Quién será quien canaliza su requerimiento?
El órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Es la unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos. Y el comité de selección, el encargado de desarrollar el procedimiento de selección y seleccionar pues un proveedor cuando corresponda. Ok, ellos son los funcionarios relacionados a la gestión de contrataciones. Ahora, ¿qué es un riesgo, no? ¿Qué es un riesgo? El riesgo es un proceso con enfoque proactivo, transversal y preventivo que permite a la entidad identificar y priorizar potenciales riesgos que afecten las etapas del proceso de contratación y implementar planes de acción para mitigar y neutralizar los posibles efectos negativos. Un riesgo, pues, ¿no? Es algo posible que se pueda dar durante este proceso de contratación pública. Es una incertidumbre, no sabemos si se va a dar. Vamos a evaluar si es próximo a poder presentarse un riesgo. A ver, la apelación, una posible apelación, ¿podría ser un riesgo? Claro que es un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de que nos puedan apelar. Pero ¿esa raíz de qué es? ¿De qué problemática? Sería de repente de una mala evaluación y calificación, ¿no? De las ofertas. Hay varias maneras de identificar riesgos, ¿no? Y también de identificar su prioridad de los riesgos. Entonces, como les había manifestado también el día de ayer, a través de una encuesta, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado ha realizado una identificación de riesgos, ¿no? Ha mandado encuesta, un cuestionario a cada una de las entidades públicas para poder, de alguna manera, ver cuáles son los riesgos más recurrentes. Y ha definido 10 riesgos. Pero vamos a ver, ¿cuáles serían los beneficios de gestionar los riesgos, no? ¿Por qué es importante gestionar? Porque vamos a prevenir, vamos a poder mitigar los riesgos, ¿no? Y para ello se utiliza una herramienta muy importante que se llama el Plan de Acción de Mitigación de Riesgos. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver también el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la gestión de riesgos en la contratación pública? Primero, fomenta un enfoque de gestión proactiva y preventiva de los riesgos potenciales que afectan las contrataciones públicas. Ahora, de repente, como por nombre, no lo conocemos. Gestión de riesgos, ¿qué es eso, gestión de riesgos? Eso solo lo veo cuando ejecutan una obra y en el expediente técnico ya se formulan ciertos formatos, ¿no? En los cuales ya se identifican algunos riesgos sociales, laborales, climatológicos, etcétera. Ahí sabemos, ahí vemos los riesgos, pero en la contratación pública no lo hemos visto. Pareciera que es algo pues algo nuevo, totalmente nuevo, pero no es nuevo, de nombre de repente, pero al final, cuando un funcionario público se hace cargo de una dependencia, implementa ciertas acciones. Esas son las acciones de mitigación, solo que no están plasmadas en un plan de acción de mitigación de riesgos. Y eso es lo que queremos enseñar, cómo elaborar nuestro plan de acción de mitigación de riesgos para aquellos funcionarios públicos o servidores que vayan a ser futuros funcionarios puedan implementar un plan de acción de mitigación de riesgos. El beneficio de la gestión de riesgos de la contratación pública potencia la consecución de los objetivos y la finalidad pública que persigue la contratación, optimizando el uso eficiente de los recursos. ¿Qué más? Mejora la percepción ciudadana respecto al desempeño prestacional del Estado. Vamos a ver cómo mejoraría, ¿no? ¿Cómo mejoraría? Permite observar las exigencias legales y reglamentarias en materia de contratación pública, disminuyendo los posibles escenarios que generan responsabilidad de los funcionarios y los servidores que intervienen en el proceso de contratación. Ahora, de estos cuestionarios que se han realizado a distintas entidades públicas, a ver, les cuento cómo fue el proceso. Se hizo un listado de 20 preguntas. Esas 20 preguntas, ¿no? Se remitió a cada jefe de logística. Todos los jefes de logística a nivel nacional tenían que resolver este cuestionario en función a su percepción, bueno, y a su labor cotidiana, ¿no? Deducir o concluir, en todo caso, respuestas para cada una de las encuestas, de la encuesta. Y se determina lo siguiente.
Ojo, que son los principales riesgos que se ha identificado. Son los más recurrentes. ¿Puede haber más riesgos? Sí. De repente ustedes también me pueden decir, ¿no? A través del chat podrían indicar de repente algunos riesgos fuera de estos 10 que han sido identificados. ¿Cuáles son esos riesgos? Deficiente programación de las contrataciones, división deliberada del requerimiento, inadecuada formulación del requerimiento, términos de referencia, especificaciones técnicas, expediente técnico, que limita la competencia o puede direccionar la compra. Deficiencias en la indagación de mercado, proveedores que presentan cotizaciones con precios sobrevalorados en las indagaciones de mercado. Deficiente contenido de la información publicada en el SEACE, que dificulta la participación de proveedores en los procedimientos de selección. Falta de un comportamiento ético del comprador, comité de selección y del proveedor, ¿no? Pueden estar inmersos de repente en un acto de corrupción. Limitada o nula retroalimentación de los resultados del contrato hacia las etapas previas. Demora en el pago, pagos fuera del plazo de ley. Falta de capacitación de los funcionarios y servidores de los órganos encargados de las contrataciones. Esos son los riesgos más recurrentes. Ya, ok, ya sé cuáles son los riesgos que tiene mi entidad. ¿Qué puedo hacer ante ellos? Vamos a identificar acciones de mitigación. Primero estamos conociendo la problemática. A ver, ¿cuáles son los problemas que se presentan en la programación de las contrataciones? Bueno, ya les había comentado. A inicio de año tenemos un plazo, ¿verdad? 15 días hábiles posteriores a la aprobación del presupuesto institucional de apertura, tenemos que publicar o, bueno, elaborar nuestro plan de contrataciones del Estado, ¿no es cierto? Nuestro plan anual de contrataciones. Entonces, cuando elaboramos este plan, todas las áreas usuarias deberían haber remitido su cuadro multianual de necesidades. Pero, ¿qué sucede? Si tengo una obra y es una ejecución por administración directa, ¿qué pasa con los presupuestos? No le damos todo el presupuesto. Imaginemos que la obra cuesta 7 millones y más o menos hacemos un cálculo, bueno, la OPMI hace un cálculo un año anterior y dice, no va a gastar los 7 millones tan pronto, le vamos dando 3 millones. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el residente? Dice, con 3 millones apenas voy a comprar el acero, apenas voy a comprar el cemento y de repente la madera para los encofrados, no me va a alcanzar para más. Pago el personal, no me va a alcanzar algunos servicios y ya, se acaban mis 3 millones. ¿Qué es lo que debe hacer? El residente de obra, conjuntamente con el supervisor de obra, estoy hablando para obras por administración directa. Conjuntamente, el residente con su supervisor, lo que tienen que hacer es evaluar dentro de sus 3 millones asignados para el presente año fiscal, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? Debe programar qué es lo que puedo comprar. Primero voy a desagregar. Primero voy a sacar cuánto le voy a pagar a mi personal, ¿no es cierto? Cuánto voy a pagar mi mano de obra, cuánto me voy a pagar como residente, como supervisor, administrativo, asistente técnico, etcétera. Primero desagrega esos 3 millones para su personal, ya. 1 millón es para su personal, ¿no? Ha hecho su cálculo, es 1 millón. Y eso solo, bueno, digamos hasta el mes de junio. Hasta el mes de junio me va a alcanzar. Luego tengo 2 millones. Esos 2 millones voy a ver, ¿qué bienes necesito? A ver, si voy a hacer el primer piso, ¿qué necesito para el primer piso? Tengo que hacer excavación o bueno, zanjas, voy a alquilar de repente maquinarias, o algunas, voy a comprar algunas herramientas manuales, voy a comprar el acero, voy a comprar los ladrillos, voy a comprar el cemento o el concreto premezclado, ¿no es cierto? Va a ser una lista de los insumos, solo para el bloque o para el espacio que va a programarse, porque los 3 millones no le va a alcanzar para toda la obra, ¿no? Generalmente eso pasa por obras por administración directa. Entonces, 1 millón ha hecho todo su lista, su programación de bienes y le sale 1 millón. Luego en servicios, bueno, mano de obra, qué sé yo, a ver, va a contratar alquiler de camión, alquiler de camioneta, volquetes, etcétera, ¿no? Y también le va a costar otro 1 millón, ¿ya? Entonces tiene 1 millón para personal, 1 millón para bienes y 1 millón para servicio. 3
y todo eso hasta junio nada más le va a alcanzar porque son los 3 millones que le asignaron para el presente año fiscal. Y todavía le dicen, si tú terminas, si tú ejecutas todo tu presupuesto, te voy a aumentar, ¿no? Entonces ya, con los 3 millones tiene que programar. Entonces, en esta parte de la programación de las contrataciones, lo que tiene que hacer es programar con esos 3 millones. De esos 3 millones, ¿qué tiene que programar en bienes y servicios? 2 millones tiene que programar. Entonces, dentro del plan anual tendrá que estar los 2 millones, pero de repente mucho de ellos no pasa a procedimiento de selección y pasa a menor a 8 ítems. Entonces, está en su cuadro multianual de necesidades. Tenemos un riesgo en que también haya deficiente programación de las contrataciones, sí, porque generalmente tenemos que aprobar 15 días hábiles posteriores a la aprobación del PIA, pero resulta que no hemos contratado residente, no hemos contratado supervisor, no tenemos asistente técnico, entonces, ¿quién podría hacer la programación? Si recién las contrataciones está a partir de febrero, ¿no? ¿Quién hace esa programación de las contrataciones? No podemos hacer. ¿No? El órgano encargado de las contrataciones no va a poder hacer esa programación, por lo menos para esa determinada obra. Hará la programación, ¿no? Lo que corresponde a actividades, pero más no al tema de inversiones. Hay una gran deficiencia, pero bueno, ahí vienen sus acciones de mitigación. ¿Qué podemos hacer para no tener una deficiente programación de las contrataciones? Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos que tenemos nuestro residente, nuestro supervisor, la primera semana de enero, entonces hemos pedido que haga su programación o sincere su programación o sincere su cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, observamos, y como logística podemos observar que de los 3 millones, ya sabemos que 1 millón es de personal y solo te ha mandado medio millón para procedimiento de selección. Entonces, observamos como logística y decimos, a ver, ¿qué está pasando? Solo programaste medio millón. ¿Y en qué vas a gastar 1,5 millones? No, todavía no sé qué vamos a comprar, es muy poco mi presupuesto, etcétera, etcétera. Eso es mala programación. ¿Qué podemos hacer ante esa situación, por ejemplo? Entonces te pones en el caso, ¿qué hago para que se pueda solucionar? O podría decirte, no, es que todavía por el momento solo eso voy a comprar, ¿no? Imagina, ya nos distorsiona nuestra programación. Nos va a hacer modificar nuestro plan anual y encima cuando ya haga su requerimiento, se olvidó de solicitarnos la inclusión al plan anual, hasta que hagamos la inclusión vamos a demorar bastante tiempo y no es esto, ya no de repente va a ser una contratación de manera oportuna. Ahora, ¿qué va a generar también? Puede generar una división deliberada de requerimiento, claro, porque va a decir, no, yo necesito combustible, pero combustible es un procedimiento de selección, me va a durar un mes desde que hagan indagación de mercado hasta que firmen contrato, no, es mucho tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer una contratación menores a las 8 UITs en el mes de marzo, luego en abril otro pedido hago, otro requerimiento, ¿no? Y en el mes de mayo también. Entonces, por no llevar a cabo un procedimiento de selección, pues resulta realizando fraccionamiento, ¿no? Y es ahí por donde la Contraloría más interviene, por temas de fraccionamiento. ¿Quiénes son responsables del fraccionamiento? Pues el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones, lógicamente, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de fraccionamiento. Ahora, deficiencias en la indagación de mercado, ya hemos visto muchas, hay sobrevaloraciones, o de repente no hay una libre competencia, o no invitamos a proveedores, de repente hay proveedores locales, hay proveedores, ¿no? A nivel regional, hay proveedores a nivel nacional. Hay que ver dependiendo mucho del bien o servicio que vayamos a contratar. Ahí también tenemos ciertas dificultades. Ahora, los proveedores presentan cotizaciones con precios sobrevalorados, sí, porque de repente ya no quieren contratar con el Estado, les demoran en pagar y todos esos costos al final, ¿no? Lo incluyen en el precio de un bien o de un servicio y terminamos viendo los precios sobrevalorados. ¿Qué podemos hacer ante eso? Ahora, deficiencia en la información publicada en el SEACE. He visto varios casos y eso también lo presenta con un informe de acción de supervisión de parte del OCE, ¿no? Hay procedimientos de selección que cuentan con estos informes de acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Revisan el expediente técnico, el cual debe estar de manera obligatoria publicada en la plataforma del SEACE. ¿Y qué pasa?
pasa que está medio borroso, pasa que le falta hojitas, el presupuesto no está completo, no está con las firmas de los consultores quienes elaboraron el expediente técnico, no publican la disponibilidad física de terreno, no son claros si se va a requerir licencias, autorizaciones, etcétera, ¿no es cierto? Y eso también es algo complicado de repente cuando el postor quiere formular su oferta, ¿no? Podría ser motivo de repente de una elevación de observaciones, consultas y observaciones, que lo único que nos va a hacer va a dilatar el tiempo. De repente, si contratamos un servicio, queremos hacer esto, de repente, servicio de instalación de mamparas, ¿no? Ventanas, etcétera. Resulta que de repente no ponemos los planos, ¿no? Entonces, hay varios contenidos del requerimiento que a veces no son publicados en la plataforma del SEACE, que es importante publicar. Pero uno de los, de repente, lo más recurrente es el expediente técnico en la plataforma del SEACE. Ahora, otro riesgo, falta de un comportamiento ético del comprador, del comité de selección y del proveedor, ¿no? Que exista actos de corrupción. ¿Qué podemos hacer ante ello? También, a ver, vamos a pensar. Ahora hay algo tan importante, ¿no? Con el tema de la alta rotación de personal, a veces se nos hace mucho más complejo retroalimentar los resultados del contrato. Sabemos qué ha pasado, por qué se han dado modificaciones al contrato, por qué hay controversias en la ejecución de contrato, ¿no? Vamos viendo y estamos analizando y sí conocemos la información, pero no tenemos recopilado como para poder hacer la retroalimentación. ¿A quiénes? Nuevamente, al área usuaria tendríamos que hacer la retroalimentación para que en los futuros requerimientos pues esto se pueda mejorar algunas condiciones contractuales. Entonces, no existe un mecanismo de retroalimentación. La demora en el pago. También tenemos pago fuera del plazo de ley. Muchísimo, muchísimo. Hay muchos residentes, supervisores, que no quieren emitir la conformidad. A veces exigen pruebas, de repente pruebas de calidad a un bien que no ha sido establecido dentro de las bases y se genera cierta controversia. Entonces, demoramos en el pago, ¿no? La gestión administrativa misma demora para poder hacer un trámite de pago. Otra dificultad, ¿no? Si un funcionario, un servidor no se encuentra capacitado, no va a poder de repente gestionar las contrataciones. Ya, entonces eso también es otra gran debilidad que existe dentro de las entidades públicas. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo, porque luego vamos a ingresar, cada uno de ustedes va a ingresar al link que ya supongo se ha compartido. Vamos a hacer un ejemplo. Solo un ejemplo para que ustedes tengan la idea. A ver, vamos a aflorar las ideas. ¿Qué podríamos hacer en el riesgo 5, que corresponde a que los proveedores presentan cotizaciones con precios sobrevalorados en la indagación de mercado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos hacer? ¿Vamos a cambiar la idea del proveedor? Va a ser un poco complejo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Podemos hacer spot publicitarios? Sí. ¿Podríamos utilizar las páginas web de la entidad y de repente hacer un mensaje para los proveedores? Por supuesto. ¿Podríamos crear de repente alguna página donde las cotizaciones sean publicadas? Ojo, estoy hablando de repente en menores a 8 UITs. Podría ser en procesos de selección, por supuesto, ¿no? Podríamos tener dentro de la página web un link donde dice, vea, ¿no? Las cotizaciones que se llevan a cabo acá en el gobierno regional, por ejemplo, ¿no? Podríamos hacer un spot de sensibilización a los proveedores, ¿no? Formando alianzas estratégicas con quienes, con la Cámara de Comercio, para poder capacitar a los proveedores, explicarles en qué consiste la indagación de mercado, por ejemplo, ¿no? Son acciones que se dan. Entonces, primera acción, fortalecimiento de capacidades a proveedores a través de la Cámara de Comercio, por ejemplo, ¿no?
o a través de los centros de arbitraje, no sé, hacer alianzas estratégicas. Eso podría ser una acción de mitigación. Otra acción de mitigación, spot publicitario a través de la plataforma de la entidad, de la página web de la entidad, ¿no? En el que salga ahí mensajes para el proveedor, condiciones del proveedor, por ejemplo, ¿no? De repente pasarle un link de capacitación, cuáles son los impedimentos para ser participante, postor y contratista. Esos podrían ser nuestras acciones de mitigación. Y también, de repente, otra acción de mitigación es crear una página web para cotizaciones, remisión de solicitudes de cotizaciones y remisión de solicitudes de cotización, por ejemplo, ¿no? Entonces, son acciones de mitigación. Luego vamos a pasar a una matriz donde vamos a trasladar nuestras acciones de mitigación. Ahora, por favor, en el link, en el chat, cada uno ingrese y vamos a ver. María Elena, sí pasaste, perfecto. Ahí está el formulario. Por Sí, favor, se ha vamos a pasado. dar, perfecto, vamos a dar unos minutos, está bien, unos 5 minutos, por favor, 5 minutos para que ustedes puedan escribir una acción de mitigación por cada riesgo. Empiecen, por favor. Una acción de mitigación por cada riesgo. Y van confirmando quiénes terminaron, por favor. Si tienen alguna consulta, igual pueden levantar la manita.
Ya, a ver cómo vamos. ¿Alguien ya culminó? No veo que nadie haya escrito. María Elena, ¿podemos ver el reporte, por favor? Sí, ingeniera, estamos visualizando que solo una persona ha llenado el formulario y ha respondido una pregunta. Mm, A ver, chicos, ¿algún inconveniente en idear cuál sería la acción de mitigación para cada riesgo? A ver, por favor. Es importante que ustedes identifiquen una acción de mitigación, una actividad, digan ustedes. O sea, ¿qué podemos hacer ante un riesgo? Y luego vamos a consolidar en el tablero del plan de acción de mitigación de riesgos. A ver, o María Elena, de repente puedes llamar lista o a quienes, los que se hayan inscrito para que puedan indicarnos si tienen alguna dificultad. A ver, ingeniera, un momentito, se les va a proceder a llamar así aleatoriamente. Atentos, por favor. A ver, el señor Freddy Castillo, Choquehuanca. Bien, continuamos con la señorita Karen Chuzón Bardales. Se les está invitando para que puedan participar. La señorita Karen Chuzón. Listo, tienen los audios activados, tienen autorización para que puedan activar los audios, señores participantes. Bueno, a ver, aprovechando el comentario del señor Gabriel Emilio Mendoza, le invitamos a que pueda participar, por favor. Buenas noches, gracias. Con respecto a las cómo mitigar los efectos adversos, siento que no he desarrollado el suficiente criterio como para dar una respuesta así bien fundamentada, ¿no? Gracias. Ok, es una lluvia de ideas. Tómenlo como una lluvia de ideas. ¿Qué podríamos hacer? Ya les había dado un ejemplo, ¿no? A ver, deficiencias en la indagación de mercado. ¿Qué podríamos hacer para poder mitigar estos riesgos? ¿Qué acción podríamos hacer en la indagación de mercado? Imagino que todas las entidades públicas utilizan un cuadro comparativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, formalizar este cuadro comparativo. ¿Es una manera de mitigar riesgos? Sí, porque en el cuadro comparativo, de manera detallada, de repente, de manera detallada yo pongo el nombre del proveedor, pongo el RUC, ¿no es cierto? Pongo los datos de la cotización, el correo electrónico, etcétera. Hago un cuadro comparativo. Entonces, ese cuadro comparativo estará normalizado mediante una directiva, mediante un memorándum de repente. Si no fuera el caso, bueno, la acción sería implementar cuadro comparativo aprobado por la Dirección General de Administración, por ejemplo, ¿no? Esa es una acción de mitigación. Otra acción de mitigación podría ser el fortalecimiento de capacidades para los servidores que realizan estudio de mercado. Podría ser otra acción de mitigación. Otra acción de mitigación, o sea, lluvia de ideas. ¿Qué cosa podrían hacer? Si ustedes fueran funcionarios públicos, ¿cómo puedes mitigar ese riesgo, no? ¿Cómo podrías realizar? Esa es la idea, de que ustedes pongan o escriban alguna acción que se les ocurra para cada riesgo identificado.
María Elena, ¿tenemos alguna... ¿Alguien ya llenó el formulario? No, ingeniera. O de repente no se está entendiendo. A ver, ¿algún otro compañero que pueda explicarnos o que pueda indicarnos cuál es su inconveniente para poder identificar acciones de mitigación? Dicen que hay que mandar el formulario. Sí, ingeniera, a ver, nuevamente lo voy a volver a enviar. Mauro Ramos dice, hay muchos materiales que por las cantidades requeridas no es atractivo a los potenciales proveedores, por ende inflan costos. Sí, es verdad. El OCE debería tener una base de datos de alcance inmediato para gobiernos regionales. Una base de datos de proveedores, me imagino. Sí, eso es algo muy importante, pero a raíz de estos riesgos identificados, hay una página que se llama Búsqueda de Proveedores. Si ustedes ingresan en el Google, van a ver búsqueda de proveedores del Estado, y van a poner el rubro que ustedes necesitan. Por ejemplo, si ponen medicamentos, te va a salir la lista de proveedores o un listado de proveedores que están inmersos en el rubro de medicamentos. Te sale el número de teléfono, el correo electrónico, ¿no? Eso es una página muy importante. Por ejemplo, en una acción de mitigación de riesgos para la indagación de mercado, no todos los servidores públicos conocen cuáles serían las fuentes de información para poder determinar de repente un valor estimado. Entonces, el fortalecimiento de capacidades es muy importante. El constante fortalecimiento de capacidades es importante. Eso es una acción de mitigación, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Podríamos tener una base de datos interna? Sí, se puede tener una base de datos interna. Por supuesto que sí. Podrían utilizar, sería también una acción de mitigación. Hay muchos proveedores que, por ejemplo, presentan a través de mesa de partes, presentan su carta de presentación indicando el rubro, ¿no? Los bienes o servicios que atienden. ¿Podríamos generar una base de datos? Sí, para poder invitar y puedan cotizar. Eso también es una acción de mitigación. ¿Alguien más llenó el formulario? A ver, María Elena, por favor. Sí, justamente estamos procediendo a actualizar y no. Allá, sí tenemos dos. Tenemos dos formularios llenados. Excelente. Sigan llenando. No es fácil, porque para sentarnos, a ver, nosotros imaginemos que somos de una entidad pública, todos, ¿no? Y tenemos una reunión y queremos implementar nuestro plan de acción de mitigación de riesgos. Vamos a iniciar por ahí. Los riesgos ya están identificados, ya es fácil, ¿no? Ya es fácil. En la contratación pública ya el OCE ha hecho un gran trabajo de poder identificar los riesgos. ¿Podemos ingresar más riesgos? Sí, podemos ingresar más riesgos. Luego de eso, ya identificando estos riesgos, podríamos todavía identificar de estos riesgos, de estos 10 riesgos más recurrentes, cuáles son los no tolerables. Todavía podríamos hacer. Entonces, en la gestión, digamos, del gerente general o del administrador o del jefe de logística, quiere implementar acciones de mitigación. De repente no va a poder con todos, ¿no? Para iniciar puede decir, bueno, vamos a atacar el riesgo de indagación de mercado, que es un riesgo bastante latente, ¿no? Y es un riesgo no tolerable. Entonces, atacamos ese riesgo y nos sentamos para poder solo identificar ese riesgo, vemos qué acciones de mitigación podemos implementar. Entonces, es ahí donde estamos haciendo el trabajo. Lluvia de ideas para poder buscar mecanismos para implementar la acción de mitigación. A ver, ¿alguien más o a María Elena?
o ahí nomás quedamos. ¿Me pasas, por favor, el formulario? A ver, ingeniera. Ahora, vamos a hablar de algunas deficiencias que suceden dentro de las fases de la contratación pública, y si tienen ustedes alguna consulta, levantan la mano, ¿ya? Porque es ahí donde tenemos de repente mayores situaciones, casuísticas que se dan dentro del proceso de contratación. Y luego de ello, después de hablar de estos errores frecuentes, por decir así, vamos a entrar a lo que es el plan de acción de mitigación de riesgos. La gestión de riesgos, ya sabemos cuál es el enfoque, identificamos el riesgo, identificamos acciones de mitigación y luego las vamos a implementar. Ese es el enfoque, ¿no? Es la metodología en la gestión de riesgos. Pero luego vamos a ver cómo se plasma, cómo plasmamos, cómo documentamos, y ahí es donde vamos a presentar lo que es el plan de acción de mitigación de riesgos. Esa es la herramienta final o la herramienta concreta de la gestión de riesgos. A ver, continuamos entonces, mientras de repente algunos más van terminando. A ver, pasamos. ¿Por qué es importante el enfoque de gestión de riesgos, no? Es importante porque la gestión de riesgos, ¿quiénes lo van a accionar? Lo van a accionar los propios actores de la entidad. No va a venir un agente externo. OCE no va a decir yo voy a venir a gestionar tus riesgos. No. Cada uno dentro de la entidad, o sea, no me refiero, cada entidad va a gestionar sus riesgos, ¿no? Lo que les va a permitir reducir su exposición frente a diferentes amenazas que pueden afectar las distintas fases del procedimiento de contratación, del proceso de contratación pública, ¿no? O sea, en las 3 fases: actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución de contrato, mediante un enfoque preventivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es prevenir, ¿no? Prevenir que se den situaciones adversas que coadyuven al cumplimiento de los fines de la contratación pública que persigue. Ya. A ver, vamos a ver. Dentro de los actos preparatorios, ¿cuáles son las problemáticas que se presentan? ¿No? La inclusión de características técnicas en el requerimiento a veces no son cumplidas por pluralidad de proveedores, o a veces hay direccionamiento. ¿Qué pasa en los vehículos? A ver, muchos de ustedes de repente han contratado camionetas. Entonces, el área usuaria te dice, tiene que ser Toyota. No puede ser otra marca. Tiene que ser Toyota. ¿No es cierto? Así te dice, 4x4 marca Toyota. A veces es tan complejo hacerle entender al área usuaria que tiene que haber pluralidad de marcas. Entonces, tendrían que justificar, el área usuaria tendría que justificar por qué querría una marca Toyota, ¿no? A menos que tenga un proceso de estandarización, que ese es otro tema. Pero bueno, imaginemos que sea un vehículo que tenga que ser marca Toyota, por lo menos por ahí va. Entonces, sus características técnicas, ¿no? ¿Qué debería hacer? No puede poner una característica técnica específica en el cual no haya un rango. Siempre se le recomienda como logística poner un rango, no sé, imagino, potencia de 100 HP a 150, por ejemplo, es un decir. ¿Ya? Entonces, ese rango va a permitir que de repente varios proveedores puedan cumplir con el requerimiento. Como les decía, en lo que hacemos en la indagación de mercado es determinar el valor estimado. Sí, eso es algo muchísimo importante, muy importante. Pero también que determinamos la pluralidad de postores y la pluralidad de marcas, ¿ya? Si fueron bien. También hay bienes y servicios, ¿no? Que no son ubicados dentro del listado de bienes y servicios comunes. A ver, voy a retomar un poco este tema. En la formulación de requerimientos, si ustedes son área usuaria, muchos de ustedes de repente son área usuaria, ¿qué debes hacer para formular un requerimiento? Lo primero que debes hacer, debes verificar si existe una ficha homologada. Es lo primero que tienes que ver. ¿Dónde vas a ver? En la plataforma de Perú Compras. Hay un listado de bienes, listado de fichas homologadas.
Hay ¿cuáles son esas fichas homologadas? Está por el sector, ¿no? Hay fichas homologadas de equipos de aire acondicionado, hay fichas homologadas de residente, de supervisor, para obras de saneamiento, por ejemplo, ¿no? Hay distintas fichas homologadas, ¿ya? Ok, sería materia de repente de otra capacitación respecto a la búsqueda de estas fichas. Primero verifico si está dentro del listado de fichas homologadas. No está mi requerimiento, entonces paso a la segunda fase. La segunda fase es búsqueda en el catálogo de acuerdo marco. Si está en el acuerdo marco, nosotros identificamos qué fichas podrían ser de repente las que requiero, ¿no? Elijo algunas fichas y en función a eso hago mi requerimiento. Deberían por lo menos cumplir 2 marcas. Por ejemplo, tuberías, que sean marca Pasco y marca Nicole, ¿no es cierto? 2 fichas, por lo menos 2 fichas están cumpliendo con lo que yo requiero. Entonces, ¿qué le pondré? Rangos, para que puedan ingresar 2 marcas. Después de eso, si no encuentro dentro del listado de bienes por acuerdo marco, bienes o servicios por acuerdo marco, ¿paso a dónde? Al listado de bienes y servicios comunes, que corresponde a un procedimiento de selección por subasta inversa electrónica. ¿Cuáles son esos más comunes que compramos siempre? Concreto premezclado, cemento, combustible, acero corrugado, agregados, ¿qué más? A ver, ¿alguien más que me diga qué bien más está en el listado de bienes y servicios comunes que se realiza contratación por subasta inversa electrónica, aparte de las que ya nombré? Para ver si están atentos, porque creo que no están atentos. A ver. ¿Nadie? Creo que no están. A ver, señores participantes, pueden activar su micrófono para que puedan participar o levantar la manito. ¿Ningún bien más? A ver qué bienes, ya les he dicho, concreto premezclado, cemento, combustible, agregados. ¿Qué más? ¿Qué más hay dentro del listado de bienes y servicios comunes? Elmer, estamos, ya, sí están, díganme, ¿qué bien se encuentra dentro del catálogo de bienes y servicios comunes? No se le ocurre nada. Lubricantes, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Los bienes y servicios comunes ya cuentan con una ficha técnica. Papelería no está dentro de subasta inversa electrónica. Está dentro de acuerdo marco. Hay varios bienes que, bueno, posteriormente les voy a pasar un link donde ustedes pueden buscar. A ver, Elmer levantó la mano. Sí, doctora, buenas noches, compañero, buenas noches. Doctora, no sé, bueno, en este punto, doctora, bueno, no, yo pienso que en el CAC está colgado todos los bienes que están con sus precios referenciales en el no, según catálogo, ¿no? De bienes y servicios. Entonces, creo que, bueno, es lo que tengo entendido, ¿no? No soy perito en esta materia, pero tengo entendido que es así. Ya, perfecto. Perfecto, está bien. Sí, no todos trabajamos en el órgano encargado de las contrataciones, pero aquellos que trabajamos en áreas usuarias, por ejemplo, conocemos un poco más. Existen varios tipos de procedimientos de selección en realidad, y de ahí también vamos a ver más adelante, ¿no? El tema es que para formular un requerimiento como área usuaria, ¿no? Usted imaginemos que es residente de obra y le dicen, tiene que formular su requerimiento de cemento, ya. Usted no sabe nada y dice, no sé cómo se formula, a ver, voy a ver. Entonces, primer paso, verificar si está dentro del listado de fichas homologadas. ¿Dónde vas a ver? En la página web de acuerdo marco. Segundo, vas a ver si se encuentra en el listado del catálogo de acuerdo marco, que también hay toda una lista. Escribes allí, cemento y no te va a aparecer seguramente.
¿no? Si fuera otro bien, escribes y ahí te va a salir. Ya, eso es segundo. Tercero es buscar en el listado de bienes y servicios comunes, que también está en la página web de Acuerdo Marco, de Perú Compras, perdón. Entonces, en Perú Compras ves tú el listado y pones ahí y te va a salir. Entonces, te va a salir. ¿Qué te va a salir? Ah, te va a decir cemento, está ahí. En el listado de bienes y servicios comunes haces clic y te va a salir una ficha técnica. ¿Qué significa? ¿Qué significa que esté en el listado de bienes y servicios comunes? Que la ficha técnica, que todos los proveedores cuentan con esas características técnicas. Y ya no vas a revisar características técnicas porque se entiende que todo el que vende combustible, por ejemplo, Gasol BS50, por decirte, todos los grifos van a tener las mismas características, tiene la misma composición. El cemento igual. Todos los proveedores que vendan cemento, Yura, ¿qué más hay? Cemento Sol, no sé, N marcas de cemento, pero todos tienen la misma composición. Eso es el listado. Entonces, en ese listado de bienes y servicios comunes, lo único que agarras es la ficha técnica y lo adjuntas a tu requerimiento, nada más. Si ya no estaría dentro del listado de bienes y servicios comunes, recién estructuro mi requerimiento. Y es toda una estructura. Uy, bueno, ahí hay un montón de pasos para poder realizar, ¿no? Donde vas a definir claramente tus características técnicas. Ahora, para definir tus características técnicas hay varias fuentes de información. De repente no conoces a manera detallada, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que vas a comprar una camioneta. Entonces, como de repente no tienes la especialidad, hay un área especialista, de repente equipo mecánico, quien puede realizar las características técnicas, y si no las hubiera, bueno, vamos a hacer un análisis. ¿Cómo vamos a hacer un análisis? Puedo buscar en las contrataciones de otras entidades o de la misma entidad, verificar características técnicas, buscar catálogos de repente, o fichas técnicas en la página web como para poder elaborar su requerimiento, ¿ya? Pero eso es más o menos la secuencia de cómo debo buscar primero para poder realizar un requerimiento. Entonces, a veces hacen requerimientos, ponte el cemento, que está dentro del listado de bienes y servicios comunes, y Luis Ángel, muchas gracias, que ha compartido el link para buscar si un bien o un servicio está dentro de este listado. Pueden ustedes revisarlo. Ahora, la deficiencia en la formulación de requerimientos va allí. Por ejemplo, les decía, ¿no? No he revisado el listado de bienes y servicios comunes y entonces he hecho mi requerimiento, ¿no? Hago mi requerimiento como si no estuviera en el listado de bienes y servicios comunes y hago mi requerimiento de cemento, ¿ok? Ya estructuro todo mi requerimiento, yo mismo escribo mis características técnicas, ¿no? Obviamente que las condiciones contractuales sí se van a dar para cualquier tipo de bien o servicio que lo incluyamos, ¿no? Y luego va a logística, y logística no se dio cuenta, igualito pasó, tramitó su aprobación de expediente de contratación y resulta que sacó que va a ser una adjudicación simplificada, cemento, ¿no? Entonces, ¿en qué va a quedar ese procedimiento de selección? En un procedimiento nulo. ¿Por qué? El hecho de no haber utilizado estas fichas técnicas y no se ha llevado a cabo con el procedimiento de selección correcta, pues va a declararse nulo, va a caer en nulidad. Entonces, a lo que quiero llegar es que tenemos deficiencias en formulación de requerimiento. Entonces, acá teníamos en esta lámina, dice allí, ¿no? Características del bien o servicio no se encuentran contempladas en la ficha técnica de subasta inversa o ficha de homologación, o sea, no se ha verificado, ¿no? Esta página web. Ahora, otra deficiencia en la formulación de requerimientos, bueno, resulta que los expedientes técnicos que nos tramitan al órgano encargado de las contrataciones, nosotros como logísticos no somos, pues, conocedores de todos los componentes que tiene un expediente técnico, ¿no? De todas las partes, los estudios y todo ello que debe estar incluido en el expediente técnico y nos mandan. De repente, a veces, no sé si en todos los casos, no sé si les pasa a ustedes, llega el expediente técnico y el expediente técnico solo viene digitalizado, escaneado en algunos casos, ¿no? Y no está completo,
No nos hemos dado cuenta también como logística de repente, no incluyeron todos los planos, el presupuesto de obra no está completo, le faltó una hoja, ¿no? O escanear una hoja tal vez, o simplemente no lo hicieron, no sé. Programación de ejecución de obra, no está la gestión de riesgos, de acuerdo a la Directiva 12-2017, no se encuentra. Entonces, también ese riesgo, ¿no? Ese riesgo termina siendo latente, como ya habíamos indicado cuáles eran los riesgos. Ahora, el tema de la programación de las contrataciones, la planificación de las contrataciones del Estado, ¿no? ¿Por qué es importante la planificación y por qué estamos entrando a ese tema de implementar acciones de mitigación? Porque cuando se les ha solicitado que ustedes idealicen algunas acciones de mitigación de riesgos para cada riesgo, ¿no? En las contrataciones del Estado, entonces de repente no conocen mucho todo el proceso de contratación pública o las situaciones que se hacen como para poder identificar alguna acción de mitigación. Por eso es que estamos dando algunas pautas. Por ejemplo, ¿cuáles son las premisas básicas para planificar? Primero tenemos que saber qué queremos lograr, qué necesitamos para lograr, cuáles son los procedimientos para requerir lo que necesitas, ¿no? Cuáles son los plazos de los procedimientos de selección, para cuándo necesito tener lo que requiero, cuáles son las responsabilidades, obligaciones y derechos de las dependencias que integran el sistema, ¿no? Todas estas preguntas nos va a servir para realizar una buena planificación. ¿La planificación de qué? La planificación del bien o del servicio que vayamos a contratar, ¿no? Si es una obra por administración directa, ¿quién ahí es lo más complejo? ¿Por qué allí? Porque en las obras por contrata ya se sabe que vas a convocar a un procedimiento de selección para contratar el ejecutor de obra. ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar una prestación accesoria a esa ejecución de obra. ¿Cuál es esa prestación? La supervisión de obra. No hay más. A menos que tu obra la convoques solo ejecución de obra y de repente se incluye equipamiento, el equipamiento lo vayas a hacer después. Tal vez tendrías ahí como 3 contrataciones. Pero por lo general, en una obra solo vas a convocar o licitar 2 tipos de procedimiento de selección o 2 procedimientos de selección. Pero en una obra por administración directa resulta un poquito más complejo. Como ya les había mencionado, si tengo un presupuesto reducido, como residente tienen que pensar qué es lo que tendrían que priorizar, hasta cuándo les va a alcanzar, dividir entre pago de personal, bienes y servicios, ¿no? Entonces, estas premisas para planificar son las que tienen que tomar en consideración para poder realizar una programación de las contrataciones en bienes y servicios, y esto al final, ¿en qué va a concluir? En que yo solicite qué bienes y servicios voy a incluir al plan anual de contrataciones. Ahora, los riesgos referidos a la indagación de mercado. A ver, por ejemplo, acá hay un caso, pluralidad de postores y marcas, ¿no? A veces hay información relevante. A ver, vamos a ver, de repente hay casuística que algunos que ya trabajan en el órgano encargado de las contrataciones. Por ejemplo, acá el suministro de dispositivos médicos quirúrgicos para el servicio de nefrología. Bueno, el nivel de gobierno nacional, hay una acción de supervisión, ¿no? Ojo que los informes de acción de supervisión las elabora el OCE, las publica también en la plataforma del SEACE. Entonces, dice, la indagación de mercado contiene el análisis respecto a la pluralidad de marcas. El valor estimado debe considerar todos los conceptos que sean aplicables. Entonces, por ejemplo, en esta convocatoria dice, la vigencia del producto debería ser mayor a 18 meses. Cuando nosotros cotizamos, mandamos una solicitud de cotización, a veces los proveedores no nos ponen toda la información necesaria. No nos ponen. Solicitamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que volver a llamar y decirle, señor proveedor, usted no me ha considerado la vigencia del producto. No me ha especificado la garantía, por ejemplo. No me indicó el plazo de entrega. O tampoco me ha especificado la marca. Entonces, si yo no tengo esa información, a veces difícilmente voy a poder determinar mi pluralidad de postores, pluralidad de marcas, ¿no? O el mismo valor estimado, porque tal vez alguna cotización va a caer en inválida si no me consignan toda la información que necesito.
Por ejemplo, acá hay tres situaciones, ¿no? Que están marcadas, resaltadas con una flecha. Indica allí. La marca, por ejemplo, en el precio histórico no especifica qué marca. En la vigencia del producto que se ha requerido que la vigencia del producto sea mayor a 18 meses, bueno, la cotización número 1, ¿no? Dice mayor a 12 meses. Y otro en el precio histórico no se especifica. También dice que y si vemos allí, hay garantía comercial 2 años, tampoco especifica, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Si hay un informe de acción de supervisión, lo que va a hacer es que la información no es una información detallada, lo que permita realizar una pluralidad de postores que cumplan, ojo, que cumplan con el requerimiento. Porque sí, acá veo 2 postores, ok, pero no me está demostrando que cumplen con el requerimiento. Y tenemos ese inconveniente con los proveedores, ¿no? Y a veces cuando son procedimientos de selección no nos quieren cotizar. Dificultan en cotizar. Entonces, ahí tenemos que estar llamando a los proveedores para que nos puedan completar la información, ¿no? Y a través de un informe de acción de supervisión, lo que ha solicitado es que existe un vicio de nulidad, por ejemplo. Tenemos otro caso. La adquisición de 30 motocicletas para la gerencia de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber pluralidad de marcas. Por ejemplo, acá le dice que el motor sea en 4 tiempos, ¿no? Y según las cotizaciones, pues ha definido que que los proveedores no cumplen con con esta cantidad de tiempos. Podría haber puesto de repente que el motor sea de 4 tiempos a más. Podría ser, podría haber establecido un rango también. También, el color. ¿Qué tan preponderante es el color blanco de fábrica, no? De repente sí es un tema de identificación de la entidad, ¿no? Podría ser, ¿no? El blanco identifica, o como el negro de repente identifica a la policía, por decir así, ¿no? No le voy a pedir blanco de repente, pero tiene que ser establecido por el área usuaria, o por lo menos tiene que ser justificado por el área usuaria. Entonces, tiene que demostrar pluralidad de postores ahí y pluralidad de marcas. Ahora, les pregunto, ustedes tienen, y solo a dos participantes que puedan comentar de repente, alguna situación contraria a las normas que se les haya suscitado durante la indagación de mercado. A ver, ¿alguien levante la mano para que no se duerman, por favor? A ver, señores participantes, pueden activar sus audios para que puedan participar. ¿Alguna situación que se les haya presentado durante la indagación de mercado? Puede ser como proveedores o puede ser como órgano encargado de las contrataciones. ¿Qué situación compleja? Mientras alguien se anima, les voy comentando. Hay un aplicativo informático que se llama el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, SIGA. Muchas entidades utilizan solo este sistema para sacar la solicitud de cotización. Por ejemplo, es un servicio de excavación, ¿no? Y cuando uno agarra el SIGA y saca más aún la solicitud de cotización, te sale servicio, un servicio, nada más. Y pues ahí hay que adjuntar los términos de referencia para que el proveedor pueda revisar, ¿no? Y formule su propuesta. Pero si mi sistema de contratación es precios unitarios, ¿qué podría hacer? ¿Qué puedo hacer? Si solo en la solicitud de cotización es algo bastante simple ese formato, muy simple el formato, en el cual solo te permite poner ahí el precio unitario, el precio total. No, perdón, solo el precio total, ni siquiera el precio unitario. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué acción de mitigación podríamos hacer ante esa indagación de mercado de repente un poco suelta,
un poco suelta porque no me va a permitir obtener más información respecto a esa contratación. Si más aún en el término de referencia, en este servicio de excavación, he solicitado maquinaria, por ejemplo, ¿no? He solicitado 2 excavadoras, un cargador frontal, un volquete, ¿no? ¿Cómo saber si cumplen con el año de fabricación de la maquinaria? ¿Cómo saber si cumplen con el lampón, por ejemplo, con la capacidad del lampón, con el tonelaje, etcétera? ¿Cómo puedo demostrar? ¿Cómo puedo demostrar esa indagación de mercado? Como indagación de mercado, lo que tengo que hacer es indagar. Tengo que buscar información sobre qué, sobre el bien o servicio que voy a contratar. Aparte, que voy a determinar el valor estimado, la pluralidad de marcas o pluralidad de postores, ¿qué voy a determinar? Algunas características que se puedan dar, ¿para qué? Para utilizar como factor de evaluación. Por ejemplo, ¿no? En ese ejemplo de medicamentos, el plazo de entrega, pongámosle 15 días, pero hay postores que dicen, hay proveedores que se demuestran en la indagación de mercado que me ofertan 5 días, 10 días, ¿no? Menor a lo requerido. Cuando haga mi informe de indagación de mercado y luego en el resumen ejecutivo que voy a poner, podré incluir allí que se puede utilizar el factor de evaluación plazo de entrega porque la indagación de mercado me demuestra que existen proveedores que pueden entregar el bien en menor tiempo a lo requerido. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la indagación. Es indagar, preguntar y repreguntar a los proveedores sobre un servicio. Es toda una especialidad. Elmer nos pregunta, ¿el combustible es un bien o es un servicio? Es un bien, ¿ya? Es un bien. Si entras al listado de bienes y servicios comunes, el link que nos ha pasado Luis Ángel, te vas a dar cuenta que la ficha técnica corresponde a un bien, ¿ok? Es un bien. A ver, algún compañero que quiera comentarnos alguna situación que se haya dado dentro de la indagación de mercado. Muchas casuísticas, hay muchas dentro de la indagación de mercado. A ver, ¿alguien? Y allí les voy a indicar cuál sería mi acción de mitigación respecto a la indagación de mercado para obtener mayor información, ojo, mayor información a la que solo me emite el formato del SIGA, ¿ya? A ver, ¿alguien más que nos pueda comentar sobre la indagación de mercado? Nadie tiene ninguna casuística, todo les va perfectamente en la indagación de mercado. A ver, ni como proveedor, ni como órgano encargado de las contrataciones. Bueno, hoy día estamos muy tímidos, pero les comento. Por ejemplo, les decía, una acción de mitigación para la indagación de mercado, en el que solo de repente se utiliza el formato del SIGA, se podría establecer, a ver, termino, se podría establecer un formato adicional en el que estructure todas las condiciones que me pueda o que pueda identificar del requerimiento. Por ejemplo, ponemos allí el objeto contractual, el precio unitario, si de repente es un servicio de excavación y le voy a pagar por metro cúbico, voy a valorizar por metro cúbico, por ejemplo, entonces pondré ahí precio unitario del metro cúbico, el precio total, luego si incluye maquinarias, pondré pues algunas características importantes de la maquinaria para que el proveedor pueda marcar si cumple o no cumple con cada maquinaria, por ejemplo. Eso sería una condición. O sea, un formato adicional al formato que se extrae del SIGA. ¿Podría ser una acción de mitigación? Sí, claro que sí. A ver, Rocío nos dice, cuando no se consigue la cantidad de proveedores para la pluralidad, se limita porque no es posible continuar con la contratación. Hay limitaciones con la diferencia de la presentación de propuestas. Hay limitaciones con la diferencia de la... Ya, ok. A ver, sí, es complejo a veces encontrar proveedores que nos puedan realizar una cotización.
Es complejo. Es complejo, ¿por qué? Porque hay proveedores que dicen, no, esto es para procesos. Sí sé que me voy a presentar al proceso, ¿ya para qué? ¿No? En la indagación de mercado, cuando de repente estructuramos una solicitud de cotización de manera detallada, el proveedor también se va a poder dar cuenta que de repente existen alguna necesidad de que le aclaren cierta situación del término de referencia. También podría darse, ¿no? Podría darse el caso que observe alguna situación de los términos de referencia o podría recomendar, ¿no? Algunas condiciones de mejora también a los términos de referencia. ¿Qué podría ser alguna mejora? Bueno, de repente si es un vehículo, de repente mejoras en el motor. ¿Para qué nos va a servir esas mejoras que nos propone? Algunas recomendaciones. ¿En qué nos va a servir? Podemos utilizar como factor de evaluación, ¿no? Es muy importante eso. ¿Ya? Por eso es importante el tema de seguir indagando, escarbando en la información que nos dé los proveedores. Decía, a veces no se puede conseguir mayor cotización para la pluralidad, sí, pero tenemos varias fuentes de información. Ojo, no solo es la fuente de información cotizaciones, hay fuente de información precio se hace, hay fuente de información catálogos, página web, ¿no es cierto? O sea, podemos buscar información, precios de la entidad, estructura de costos de la entidad, o podríamos utilizar órdenes de compra generadas por contrataciones menores iguales a las 8 UITs, ¿no? O sea, fuentes de información podemos encontrar si es que no llegamos a de repente tener mayores cotizaciones para poder determinar el precio. Pero hay que cuidar que no haya dispersión de precios, ¿no? Que no distorsionen de repente las ofertas del mercado. Ya, eso es muy importante. Ahora, dentro de las acciones de mitigación para esta indagación de mercado, pues sería un medio muy importante la difusión. La difusión, porque, bueno, como les decía, hay entidades que utilizan página web, por ejemplo, donde dice sistema de cotizaciones, ¿no? Sistema de cotizaciones y a través de esa plataforma, pues, empiezan a hacer sus cotizaciones. Pero no muchos proveedores conocen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que difundir. Hay que buscar manera de difusión a través de nuestras plataformas virtuales, nuestros medios ¿no? alternativos, ¿no? Facebook, Twitter, ¿no? Algunos medios que podamos de repente indicar que tenemos una página web para poder hacer cotizaciones o hacer las invitaciones. Bueno, igual, eso ya es de gestión. A ver, continuamos. A ver, ¿qué dice respecto a la sobrevaloración de costos? En la ley de contrataciones dice que la normativa tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover actuación bajo el enfoque de gestión por resultados, ¿no? El enfoque de gestión por resultados, ¿qué significa? Que no importa, hagamos, la cosa es que el resultado es lo que importa, no, tenemos que estar siempre dentro del marco de la ley, pero valorando a veces la situación costo-beneficio, ¿ok? Ha ocurrido también que la entidad determina el valor estimado de un procedimiento de selección en base a la cotización con el precio más bajo. Este es un tema que no sé si les ha pasado a aquellos que trabajan en las entidades públicas, pero tenemos un poco de miedo de a veces utilizar hasta precio promedio. Lo que pasa, a ver, les explico como para aquellas personas que no trabajan en entidades públicas o no son del órgano encargado de las contrataciones. Primero debo determinar cuáles son mis fuentes de información para tener información sobre el valor estimado. Puede ser cotizaciones, puede ser precio se hace, estructura de costos de la entidad, pueden ser catálogos, ¿cierto? Precios históricos de la entidad, o sea, no órdenes de compra generadas por la entidad. Ya, yo tengo ya varias fuentes de información. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo utilizar el precio más bajo? Generalmente hacen eso. ¿Para qué? Para que tememos al órgano de control institucional porque nos va a preguntar o no podemos justificar tal vez por qué utilizamos un precio promedio, un precio mayor, etcétera. Entonces, utilizamos el menor precio.
Imaginemos 100.000, 130.000 y 150.000. Esos son mis valores. Y utilizo 100.000. No, mejor utilizo el menor precio para que no me digan que estoy sobrevalorando el costo. No le he hecho un precio promedio, solo le hice un precio el más bajo. ¿Qué me puede generar esto? Más adelante puede generar que si bien es cierto, no te van a decir que el costo está sobrevalorado, pero puede ser que las ofertas que se presenten ya durante el procedimiento de selección, que el valor ofertado supere el valor estimado. O sea, imaginemos que el postor presentó, un solo postor y presentó 130.000 soles su oferta económica. Porque, ojo, que este precio, valor estimado, no se publica en el SEACE. Ustedes no pueden ver el valor estimado, ojo, ni en el plan anual, ni a la hora de convocar el procedimiento de selección. Entonces, como proveedores, ¿qué voy a hacer? Voy a formular mi oferta en una situación real, ¿no? Voy a sacar costos y voy a ver cuánto me va a costar llevar el cemento a obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a costar el estibador, el estibar, desestibar, ¿no? El transporte. Entonces, saco costos y oferto. 29 soles. Ese es el costo del cemento. Y multiplicados por la cantidad, me da 130.000 soles. Entonces, como el proveedor no ve el valor estimado que ha determinado el especialista, ¿no? Sube su oferta y resulta que a la hora de descargar la oferta, el especialista ve que la oferta supera el valor estimado. ¿Qué va a pasar con eso? Va a necesitar hacer, primero de repente un rechazo de ofertas, le va a decir, ¿sabes qué? Esto puedes ajustar tu precio, porque eso lo dice la normativa. Puedes ajustar tu precio, le va a decir, el postor va a decir, no, porque esos son mis costos, ya he sacado mi estructura y no voy a poder bajar de precio. Entonces, ¿qué va a pasar? El especialista lo que va a tener que hacer es solicitar mayor asignación de recursos, porque, ojo, su certificado de crédito presupuestario es 100.000, ¿ya? Entonces, lo que va a necesitar es mayor asignación de recursos, va a necesitar mayor certificación presupuestal. ¿Y qué dice la norma? Que tiene que ser aprobado por el titular de la entidad. Luego que tenga certificado, tiene que ser aprobado. Bueno, por el titular o a quien haya sido delegado esta función. Entonces, en esta aprobación tiene que transitar solo 5 días. A veces en ese lapso de tiempo, pues te piden informes de por qué se está incrementando el precio, eso qué significa que no hiciste bien tu indagación de mercado, ¿no? Ocurren ya también esos riesgos. ¿Hay alguna fórmula para poder obtener de mejor manera el valor estimado? No hay fórmula. Es solo la experiencia del especialista, el análisis que realiza el especialista cuando ubica distintas fuentes de información y pues lo que yo les recomiendo es que obtenga precios no dispersos. Cuando no obtiene precios que no están dispersos, puede utilizar un precio promedio, puede utilizar la mediana, ¿no? Puede utilizar el precio más bajo, si es que no hubiera nada de dispersión, mínima la dispersión, podría ser el precio más bajo, ¿ok? Entonces, no hay una fórmula, no hay una fórmula establecida para poder realizar o determinar un valor estimado, ¿ok? Entonces, es bastante delicado determinar un valor estimado para que no nos acusen de sobrevaloración de costos o porque podría estar muy bajo también. Bueno, el OCDE había sacado un reporte de valores cuantitativos, por ejemplo, el valor estimado en relación, ¿no?, al valor ofertado. En 18.048 procesos, el valor contratado resultó siendo menor al 80% del valor estimado. Generalmente es así porque muchos utilizan el valor promedio de las cotizaciones obtenidas, entonces, pues lo que hace el contratista a veces nos cotiza un precio mayor, entonces lo que hacen a la hora de presentar su oferta, pues ya rebaja, ¿no? Pero ¿qué nos está queriendo decir el OCDE con este reporte? ¿Qué nos está queriendo decir cuando el valor contratado resultó menor al 80% del valor estimado?
¿Qué nos trata de decir? Que nosotros como especialistas sacamos precios sobrevalorados, pero bueno, en todo caso el proveedor nos está cotizando precios sobrevalorados, ¿no? Necesitamos mayor difusión de repente o sensibilización en todo caso a los proveedores a darles a conocer cuál es la importancia de que hagan una cotización sincerada, ¿ya? En el procedimiento, sí. Rocío Calumani pregunta, ¿existe valores estimados de consultorías? Ah, ya, ok. También tenemos la manito levantada de Elena Barrios. Ya, primero le respondo a Rocío. Rocío, sí, no. Para consultorías, excepto consultoría de servicio en general, a ver, vamos a dividir cuáles son los objetos contractuales. Los objetos contractuales son bien, servicio, obra, ¿ya? 3 objetos contractuales. Dentro de servicios se divide en 3. En servicio en general, consultoría de servicio en general, ¿no? Y consultoría de obra. Así se dividen. Entonces, para bienes, servicios, servicio de consultoría en general, se utiliza valores estimados. Y para consultoría de obra y obra se llama valor referencial. ¿Ya? Ok. Ahora, Elena, a ver, coméntanos, Elena. A ver, la señorita Elena Barrios puede activar su micrófono para poder participar. Ya, creo que no. Continuamos con las situaciones que se dan dentro del procedimiento de selección. Espero que no creo que los especialistas no adrede, ¿no? Publican una información incompleta del requerimiento, de las especificaciones técnicas o los términos de referencia o expediente técnico. Considero más que a veces cuando nos mandan el requerimiento de manera digitalizada, tal vez por ahí no ha podido cargar algún archivo. No se ha podido cargar, no se ha podido digitalizar. Entonces es ahí donde se generan los problemas. ¿Pero qué va a causar esto? La publicación incompleta de información de requerimiento causa nulidad de procedimiento. Se les recomienda que cuando ustedes verifiquen la información que subieron al SEACE, vuelvan a chequear antes de publicar, ¿ya? Recuerden que en el día, solo en el día, se puede hacer modificaciones a lo publicado, pero pasa al día siguiente y ya no se puede hacer modificaciones, ¿ya? A veces también no utilizan las bases estándar correctas. ¿Qué significa? Bueno, vamos a hacer un ejemplo extremo. Que quiero convocar servicios y utilizo las bases estándar para bienes. Es un caso extremo. O podría utilizar el de servicios en general y utilizo las bases estándar para consultoría de obra, por ejemplo. Cada objeto contractual que les he mencionado, bienes, servicios u obras, y dentro de servicio, consultoría en general, consultoría de obra y servicios en general, tiene sus bases. Y también si es una subasta inversa electrónica, también tiene sus bases, ¿ya? Entonces hay que verificar bien qué tipo de bases se está utilizando. Si utilizamos unas bases incorrectas, queda nulo, queda nulo. A ver, para los que de repente no conocen este mundo de las contrataciones, aquí está este cuadrito muy importante que son los topes para cada procedimiento de selección. ¿Cuáles son los tipos de procedimiento de selección? Imagínense que el especialista en contrataciones tiene que saber todos los tipos de procedimiento de selección, tiene que saber los montos que le corresponde al tipo de procedimiento, los objetos contractuales para que utilice de manera correcta las bases. Los tipos de procedimiento de selección son licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, contratación directa, comparación de precios, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, concurso de proyectos arquitectónicos. Esos son los tipos de procedimientos de selección. Ustedes dirán, pero acá no está contrataciones menores iguales a las 8 UITs. Claro, no está. Porque estos tipos de procedimientos de selección se rigen en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ya? Ley 30.225. Y las contrataciones menores a las 8 UITs, o sea, menores a
menores o iguales a 41.200, ¿no? Ojo, esto es en función a la UIT del año, ¿no? La UIT del año es 5.150, ya. Entonces, en función a la UIT del año, se realiza o se establece este tablero para poder identificar el tipo de procedimiento en función a los montos. Por ejemplo, ustedes dirán, les decía, dentro de la contratación menores o iguales a las 8 UITs, ¿no es cierto? No se rigen por la ley 30.225, ojo, se rige por directivas internas, ¿ya? Y me imagino que de manera supletoria, cada entidad pública de manera supletoria aplica esta normativa de contrataciones, la 30.225. Ejemplo, estábamos viendo el cemento. Si nosotros nos ubicamos dentro de cemento, ¿no? Nos ubicamos y vemos ahí el objeto contractual. ¿Qué es el cemento? Es un bien, ok. ¿Es mayor a 41.200? Sí, nuestro valor estimado salió 80.000, ya. Entonces, ¿es mayor? Sí. Entonces, ¿qué utilizo? Subasta inversa electrónica. ¿Se dan cuenta que allí no hay límite? Es de 41.200 a más, ¿ya? Entonces, ahí no hay límite. Mientras que esté en el listado de bienes y servicios comunes, yo utilizo ese tipo de procedimiento de selección. Ahora, en comparación de precios, dice, desde 41.200 hasta 77.250 para bienes y para servicios. ¿Se dan cuenta? En una adjudicación simplificada, desde 41.200 hasta 480.000. Pero en obras, fíjense que es diferente, desde 41.200 hasta 2.800.000. Y para licitación pública, en bienes mayores a 480.000 y en obras mayores o iguales a 280.000. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de ese tablero? El tablero se utiliza concurso público, ¿no? ¿Para qué? Para todo lo que es servicios. Licitación pública, bienes y obras, ¿no? ¿Parece complejo? No, cuando utilizas la tablita no va a ser complejo y ustedes mismos como de repente proveedores o fiscalizadores, ¿no? Utilizando esa tablita pueden darse cuenta si utilizaron mal de repente un procedimiento de selección en específico. ¿Qué situaciones se dan en la ejecución contractual? A ver, el incumplimiento del plazo para emitir la conformidad de la prestación o el pago parcial final. Hay muchas situaciones. Hay residentes que no quieren emitir la conformidad o de repente no establecieron bien el acta de observaciones, no realizaron un acta de observaciones, no observaron de repente alguna situación que no lo advirtieron en su momento y quieren hacer una segunda, ¿no? Observaciones al contratista. Bueno, hay muchas situaciones. Muchas situaciones. También otra situación es el incumplimiento en el registro de información contractual en el SEACE. Ojo, tenemos un módulo contractual en el cual podemos registrar las modificaciones al contrato, la resolución del contrato, las nulidades. También ahora ya está digitalizado el cuaderno de obra, ¿no? También se registra la instalación de arbitraje, los laudos arbitrajes, las conciliaciones, etcétera. Todo lo que corresponde, todo lo que se realice en la ejecución contractual debe estar publicado en la plataforma del SEACE. Ojo, eso también siempre se genera un incumplimiento. Otro incumplimiento, pues las condiciones para el inicio de obra en los plazos legales. Sí, hay muchas condiciones para el inicio de obra, para el inicio de un servicio, de un bien, por ejemplo, en consultoría de obra para elaborar expediente técnico, le pusimos, ¿no? Obviamente en los TDRs tiene que estar establecido. En los TDRs se puso que el inicio de la consultoría de obra va a ser cuando se le entregue el perfil del proyecto. ¿Hola? Sí, ingeniero, lo oímos. Ya, se pone ciertas condiciones de repente para el inicio en la ejecución de contrato de una consultoría de obra, por ejemplo, ¿no? Y se incumplen a esas condiciones. Entonces, se les recomienda al área usuaria verificar cuáles son las condiciones establecidas para el inicio de la prestación. Otro problema en obra, por ejemplo, es cuando no se absuelve de manera oportuna las consultas que se realizan, ¿no? El residente de obra de repente tiene algunas consultas
las realiza, ¿no?, al supervisor, el supervisor las traslada a la entidad les traslada pues al consultor quien elaboró el expediente técnico y él demora todavía en responder y a veces ni responde, ¿no? Hay plazos, sí, pero estamos incumpliendo esos plazos que establece la normativa. Ahora, hemos visto apenas un pedacito de algunas problemáticas que se pueden dar en este proceso de contratación pública, pero ya sabiendo algunas problemáticas, identificando las problemáticas, ya tenemos los riesgos y vamos a ver cuáles son los lineamientos para la gestión de riesgos en la contratación pública. Existen diferentes materiales, ¿ya? Hay materiales ya publicados en la web. Por ejemplo, está el diagnóstico y matriz de riesgos en la contratación pública. Ingeniera, muy interesante. ¿Sí? Antes de que continúe y pase a otro tema, tenemos la mano levantada del señor Ronnie Cutipa. A ver, Ronnie. Doctora, muy buenas noches. Disculpe usted la... Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se ha ejecutado un servicio en el cual se ha dado un valor mínimo, cerca de unos, ejemplo, pongamos un monto de unos 50.000 soles, que ese ya va por una licitación pública, una licitación simplificada. Y posteriormente, cuando se ha hecho el estudio de mercado, se ha determinado el valor, por ejemplo, de 100.000 soles. Y el proceso se ha caído, no ha habido más, no han cumplido con los requisitos. Posteriormente, la segunda publicación se ha adjudicado por 120.000 soles. Mi pregunta es la siguiente: estudio de mercado es el que realiza las cotizaciones, ¿no? Lo que realiza el estudio de los precios comparativos y no toma en consideración el presupuesto inicial, que era de 50.000 soles. Él ha considerado el estudio que se ha visto en ese tiempo, que era un promedio de 100.000 soles. ¿Qué consecuencia traería en la actualidad, ¿no? Si, digamos, no se toma en consideración el costo inicial del servicio. Claro. A ver, ahí para comentarles, ¿no? Les decía, ahí están las deficiencias en la indagación de mercado. A ver, como ya les había mencionado, hay distintas fuentes de información. Una fuente de información es mi expediente técnico, mis cotizaciones. Otra fuente de información es la estructura de costos de la entidad, que podría ser, pues, el expediente técnico o el análisis de precios unitarios que está establecido en el expediente técnico. Le adjuntas a tu requerimiento y ya tienes una información de la cual el especialista en indagación de mercado lo que va a hacer es utilizar esa fuente y lo va a comparar con las cotizaciones. Si va a advertir una gran diferencia entre tu precio del expediente técnico y las cotizaciones, ¿qué va a hacer? Hará un informe y lo trasladará al área usuaria e indicará que existe mucha dispersión de precios entre tu precio de expediente técnico con el precio del mercado, ¿no? De repente hasta la estructura de costos de la entidad, o sea, me refiero al análisis de precios unitarios, está desfasado tal vez, ¿no? O de repente hay alguna condición que incremente el precio, ¿no? Entonces, va a tener que evaluar cuáles son las condiciones. Y va a tener que repreguntar también al proveedor por qué está cotizando, por ejemplo, por 100.000. Porque me imagino que de algún lugar ha sacado el valor estimado de 100.000, probablemente de una cotización. Y tu expediente decía 50.000. Bueno, si de repente ha sacado 100.000, tenía una fuente de información, una cotización 100.000, y tenía mi expediente técnico en el cual me indicaba que ese servicio era 50.000, me preocuparía. Yo creo que no podría determinar un valor estimado, necesitaría indagar más, pero si utilizó 100.000, es un gran riesgo de que ese proceso pueda caer de repente un rechazo de ofertas, pueda caer de repente una declaratoria de desierto, ¿no? Sí, ciertamente, o no cumplir con el requerimiento. Ahora, en una segunda oportunidad convocas y está 120.000, pero de repente el valor estimado sigue siendo 100.000, ¿no? Entonces, supongo que allí habría un incremento de mayor asignación de recursos para poder aprobar, autorizar esa oferta. Pero definitivamente la deficiencia allí es la indagación de mercado.
Ahí hay una gran deficiencia. Ok, ¿algún otro comentario? Mm, Ya, Mira, me parece que no hay ni una manito levantada. ok, ya. Para continuar con la metodología para establecer la gestión de riesgos. El diagnóstico, bueno, hay información, existe ya el diagnóstico, un ratito. El diagnóstico y matriz de riesgos en la contratación pública es un documento muy interesante que nos permite ver los riesgos que hay, no solo de una entidad, aquí está agarrando los riesgos a nivel de la contratación pública en general, a nivel nacional. Es un documento bastante interesante que hace un comparativo con distintos países latinoamericanos. Les invito a revisar este diagnóstico y estrategia para la gestión de riesgos en la contratación pública. También hay otro informe de caracterización de entidades y marco metodológico de la gestión de riesgos, también publicado por el OCE, muy interesante. La otra situación, la otra fase que se ha dado, primero han hecho un diagnóstico, ¿no? Un ente cooperante ha hecho un diagnóstico y una matriz de riesgos de la contratación pública a nivel general. Luego se ha utilizado el marco metodológico, ¿no? Donde hay un informe de resultados, de repente, de la gestión de riesgos. Y tercera fase que ha hecho el OCE, ha hecho una autoevaluación, ¿no? El del cuestionario que yo les mencionaba, ¿no? Para distintas entidades y se ha registrado la información y se estableció la línea base con 10 acciones de mitigación. Luego tenemos un tratamiento de resultados, ahí está la comunicación de los resultados de las entidades participantes, talleres de retroalimentación. Y hay una herramienta que sacó el OCE, que es las recomendaciones para la mitigación de riesgos en la contratación pública. Igual esto es parte de la sesión que se les va a compartir. Y algunas recomendaciones para poder establecer el tema de la gestión de riesgos, ¿no? ¿Qué ideas, no? De todos los errores de repente que hemos podido exponer. Planifica las contrataciones de bienes, servicios y obra, revisar de manera integral el expediente técnico de obra previo a su aprobación, registrar todos los documentos vinculados al expediente técnico en el SEACE, no consignar condiciones que afecten la libertad de concurrencia y competencia, utilizar las bases estándar aprobadas por el OCE revisando las indicaciones, registrar oportunamente la información de la ejecución contractual en el SEACE. Esas son algunas recomendaciones, pero vayamos a lo que nos interesa. El plan de acción de mitigación de riesgos. ¿Cómo es ese plan de acción? Ahora les voy a demostrar. El OCE lo que ha establecido es una matriz. Esta matriz que engloba en realidad toda la planificación. Qué bueno fuera que de repente cada entidad ya saque una directiva, un lineamiento respecto a su gestión de riesgos en la contratación pública. El OCE incide bastante, pero se le hace bastante complejo. Sí, en este momento voy a volver a compartir, pero otro archivo. A ver. Y les quiero mostrar la matriz del plan de acción de mitigación de riesgos. Ok. A ver. Aquí está, ¿no? Se puede ver el Excel. Este es mi plan de acción. Esto es lo concreto. Al final esto es lo concreto de todo lo que hemos hablado, ¿no? Acá se concretiza y se puede plasmar. Mi plan de acción, ¿no? Mi plan de acción de mitigación de riesgos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta es la matriz que utiliza el OCE, que se le ha facilitado a todas las entidades piloto que han estado realizando implementando su plan de acción. Primero, acá vemos, ¿no? Deficiente programación de las contrataciones. ¿Cuáles son mis acciones de mitigación propuestas? Aquí pueden incrementar ustedes más acciones de mitigación de riesgos. Primero, fortalecimiento de capacidades y competencias en la planificación eficiente de las contrataciones. Cuando entra una nueva gestión, ¿no es cierto? Entra una nueva gestión y un poco como que, ¿qué deberían hacer? Cuando uno entra a un trabajo, lo que deberían hacer es hacer un proceso de inducción, ¿no? Proceso de inducción.
Pero eso, ¿quién se encarga? Recursos humanos. ¿Lo realiza o no lo realiza? Generalmente no lo realiza. Entonces, por eso es que dentro de nuestra acción de mitigación va a ser fortalecimiento de capacidades y competencia en la planificación eficiente de las contrataciones. Otra acción de mitigación, podemos establecer un lineamiento, guía para la gestión eficiente del plan anual de las contrataciones y las modificaciones. ¿Por qué? Porque es importante una directiva o un lineamiento, porque a veces no sabemos ni los plazos, qué debe contener, quién debe solicitar la modificación del plan, cada cuánto tiempo, cuál sería el flujograma, bueno, etcétera. Es importante establecer un lineamiento. ¿Qué más podríamos hacer? Implementar un tablero de proyección del proceso de contratación programada que permitan la identificación de hitos y verificación de la ejecución presupuestal, por ejemplo. Ya, son 3 acciones de mitigación propuestas para la deficiente programación de las contrataciones. Y voy a revisar las propuestas de ustedes para poder incorporar en esta matriz. Al final nos vamos a llevar todos esta matriz que a lo largo ya del tiempo, cuando aprueben cuando entre en vigencia la nueva ley de contrataciones, pues ya vamos a tener aquí una herramienta muy importante, ¿no? Luego tenemos como tercera columna, ¿quién va a ser el responsable? No puede ser siempre logística, siempre tiene que haber un responsable. Por eso es que cuando se reúnen a realizar el plan de acción de mitigación de riesgos, están los directivos, ¿no? Y los directivos empiezan a decir, ya, ¿quién se encarga del fortalecimiento de capacidades? Recursos humanos. Pero ahí todavía hay otra implementación de acciones, ¿ah? La implementación de acciones, vamos a ver. Solo estoy hablando de la deficiente programación de las contrataciones, ¿ok? Entonces, en la columna 3 viene quién es el órgano responsable. Luego vamos a hacer un plazo de la implementación. ¿Cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar? Ojo, ¿cuál va a ser tu producto? ¿Ya? Producto de esta acción, ¿qué voy a tener? Voy a tener un informe de capacitación. ¿Cuáles van a ser los medios de verificación? Mi listado de participantes, mi panel fotográfico, mi recurso de aprendizaje. Luego, dentro de la implementación de acciones, ¿qué va a decir el de recursos humanos? El de recursos humanos va a decir, pero yo no tengo presupuesto para contratar un capacitador, ¿qué hago? A ver, toda entidad pública tiene un personal clave. El personal clave, de repente, alguien con mucha experiencia, ¿no? O puede tomar en cuenta a un especialista, al jefe logística, digamos, que es especialista, conoce bastante, tiene años de experiencia, o un especialista también de procedimiento de selección, otro especialista en indagación de mercado, ¿no? El de infraestructura, hay un ingeniero que conoce de repente, tiene mayor experiencia también, lo invitamos. Entonces, ¿qué debe hacer el de recursos humanos? Identificar al personal clave. ¿Para qué? Para que ellos puedan brindar la capacitación. Entonces, se va a convertir eso en un taller bastante productivo en el que personal clave de la entidad pueda brindar estas capacitaciones al mismo personal de la entidad. ¿Ya? Ok. Ahora, y si tuviera recursos, qué mejor, ¿no? Podría ser, dentro de la implementación de acciones, podría contratar un capacitador para que pueda identificar un tema específico. O podría también solicitar a distintas entes, distintas áreas, oficinas, por ejemplo, para poder brindar capacitación, ¿no es cierto? Podría estar el Conectames, la oficina del OCE descentralizado, ¿no? Ver algún mecanismo. El caso es que hay que idear cómo vamos a implementar esas acciones, ¿ya? Luego, acá, para controlar, porque alguien va a ser responsable de esta planificación, de este plan de acción de mitigación de riesgos, entonces va a verificar si está implementada, está en proceso de implementación, ¿no? O no ha sido implementada. ¿Ok? Y aquí ya el detalle del estado de la implementación y sus evidencias. En realidad, esta matriz ya es nuestro plan de acción, ¿no? Es nuestro plan de acción. Y esta matriz es la ruta que vamos a realizar para cada uno de los riesgos, cómo vamos a identificar las acciones, quién las va a realizar, en qué tiempo, ¿no? Y esto es una gran herramienta para que todas las entidades puedan gestionar sus riesgos. Ahora,
Como les decía, atacar de repente los 10 riesgos va a ser bastante complejo. Con que iniciemos con un riesgo, ya habríamos hecho bastante. Entonces, esto también les vamos a compartir, pero voy a utilizar también, acá vamos a adicionar algunas acciones que ustedes han registrado y si de repente algunos ya entendieron un poquito mejor y podrían seguir llenando el formulario y ayudar a identificar algunas acciones de mitigación para los riesgos, sería excelente, ¿ok? Y entonces en la próxima clase vamos a tener esta matriz un poco más completa. Igual las compartimos a cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, por el día de hoy, sería toda la sesión. La próxima semana, la próxima clase, vamos a tener un pequeño examen de 20 preguntas respecto a la gestión de riesgos, así que vuelvan a revisar todas las PPTs enviadas. Asimismo, ahora mismo les voy a compartir lo que es el archivo de las acciones de mitigación propuestas por el OCE, porque ya hay una propuesta de acciones de mitigación, una guía de recomendaciones. Se lo estoy pasando a María Elena para que pueda compartir a ustedes. Ok, entonces, si no hubiera alguna pregunta, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, si no, culminaríamos con la sesión, María Elena. Sí, ingeniera, no visualizamos manos alzadas. Entonces, bien, excelente ponencia, estimada ingeniera. Nuevamente le agradecemos el haber tenido la predisposición de poder acompañarnos, ¿no?, esta noche. Y la esperamos el día sábado a la misma hora, 6 de la tarde. Así también queremos agradecer a los señores participantes quienes han asistido esta noche por su asistencia e invitarlos a la próxima clase que va a ser llevada a cabo el día sábado a las 6 de la tarde. Como la ingeniera ha mencionado, se les va a tomar pues, un examen de 20 preguntas para lo que se les sugiere se preparen, ¿no? Sin más, ingeniera, muy buenas noches. Damos por concluida esta clase. Muchas gracias, gracias a todos. Disculpa. Listo. Bueno, señores participantes, les recuerdo que ya ha sido enviado nuevamente el link para que puedan registrar su asistencia. No lo olviden hacer, por favor. Y nuevamente mencionarles también de que en caso de que quieran ustedes acceder a la certificación del curso, puedan pagar puedan abonar, ¿no?, el pago hasta el 10 de abril, por ello para no tener inconvenientes posteriores. Muy buenas noches, señores participantes. De esta manera damos por concluida esta sesión de hoy. Vamos a dar 5 minutos para que puedan registrar su asistencia. Buenas noches.